La estrategia de combinar sorpresa y confusión en Vuelvan Caras. El ejército realista que venía de los Andes con dirección a Guayana, comandado por el brigadier Latorre, decidió seguir el curso del río Apure, y esto lo ponía en rumbo de colisión con las tropas de José Antonio Páez. En la mañana del 28 de enero de 1817, en el campo de Mucuritas, Páez organiza 3 columnas y ataca a los flancos de la caballería con 2 de ellas, provocando a los realistas a iniciar una persecución. Cuando logra su objetivo, después de asegurar una buena distancia del cuerpo de la tropa enemiga, ordena a los lanceros, hasta ahora en retirada, un violento giro sobre la caballería que les persigue, y usando el escuadrón de reserva para atacar la retaguardia, hace un daño terrible a la caballería española, que se ve atacada desde el frente por los lanceros que venía persiguiendo y que giraron violentamente en un ataque sorpresivo, y desde la retaguardia por la columna de reserva. Los realistas, en una formación conformada por 2 batallones de lanceros realistas venezolanos y otro de húsares, fue prácticamente aniquilado. Esta es la primera sorpresa. Páez fraguaba la segunda sorpresa desde antes de iniciar la primera maniobra. Al observar que el viento le favorecía, ordenó prender fuego a la pastura alta y seca de la sabana. Así, cuando las llamas y el humo obligaron a los realistas a replegarse en un cuadro de defensa, comenzaron las cargas de caballería. Se dice que fueron 14 cargas que metieron a los realistas en un pantano hasta la cintura. Aunque no tengo experiencia en batalla, cuando voy en la moto a 30 o 40 kilómetros por hora por Caracas, trato de imaginarme con una lanza de 3 metros en las manos de frente contra un enemigo, e invariablemente el miedo me invade. Entonces recuerdo las palabras de mi amigo: la clave de un buen coleador es el dominio del miedo. Si el caballo o el jinete tienen miedo, aunque sea un poquitico, dudarán. Entonces, en ese segundo en el que se define la acción, todo estará perdido. Páez comandaba ese día 1.100 llaneros furiosos, entrenados desde muy pequeños para actuar sobre sus caballos sin miedo. Los años siguientes a Mucuritas se prestaron para consolidar el liderazgo de los patriotas en el llano. Aunque con bastante oposición realista, consolidaron el poder y el liderazgo de Páez sobre este territorio. En lo militar, Páez comenzó a desarrollar Vuelvan Caras como una estrategia, como un ejercicio. Al fin y al cabo, estos jinetes y caballos tenían una enorme facilidad en el giro a velocidad desarrollada desde muy temprano por el coleo. Toda la vida he escuchado el dicho popular que el llanero es del tamaño del compromiso que se le presenta, pero nunca, como en las quiceras del medio, fue hora de hacerlo realidad. Los patriotas habían marchado por días en el llano, buscando un lugar adecuado para un enfrentamiento con las fuerzas realistas que era inminente. Bolívar no estaba dispuesto a ceder el control de los territorios llaneros a Morillo, así que él mismo comandaba el ejército patriota en esta ocasión. Los patriotas cruzaron el río Arauca y acamparon a la margen derecha. Al despuntar la aurora del 3 de abril de 1819, apareció el general Morillo con sus fuerzas, quien venía siguiéndolos de cerca. Como era lógico pensar, el bando que se lanzara al agua daría ventaja al bando que se mantuviera a la defensiva, y separados solo por el río Arauca, ambos ejércitos podrían verse. Con la tropa alerta y el río silencioso, casi podía escucharse al alto mando discutir y discutir. Repentinamente, después de mucho esperar y discutir, José Antonio Páez sale con permiso de hacer un reconocimiento del ejército enemigo. Para este movimiento debe dirigir sus 150 mejores jinetes y cruzar el Arauca tomando una distancia segura de 2 leguas, quedando fuera del alcance de la artillería realista. Páez cruza el Arauca a la distancia acordada, pero hace un movimiento insólito e increíble. Embiste al ejército realista, aunque no existe precisión acerca del número de la formación de los realistas existentes.
Las referencias más conservadoras describen entre 6.000 y 8.000 hombres y los embiste con sus 153 lanceros. Siempre trato de pensar los hechos de la historia extrapolados a un contexto conocido para entenderla y dimensionarla, pero esta vez solo puedo imaginarme en la moto por la autopista a 100 kilómetros por hora, avanzando de frente contra una gandola que viene a 100 kilómetros por hora también, con el fin de embestirla. Aunque me emociona pensar en nosotros, los motorizados, como los nuevos guerreros de Mucuritas, esta imagen me aterroriza y no logro armonizarla en mi pensamiento para describirles con mayor exactitud lo que se siente. El general Pablo Morillo debió haber pensado que aquel hecho insólito no era más que una treta de Simón Bolívar para distraerlo. Y semejante locura lo tomó por sorpresa. Aquellos hombres cabalgaban hacia una muerte segura. Aunque la artillería muy tardíamente logró reaccionar para repeler el ataque, los lanceros lograron atravesar la formación. La primera embestida no hizo mucho daño en las filas realistas debido a la increíble desproporción que representaba. Pero habían logrado salir casi ilesos, aunque desordenadamente, en 7 columnas que se reunieron más adelante, sin quitar los ojos y su atención del ejército patriota. Seguro de que Bolívar estaba esperando un descuido para atacarlo, Morillo mueve su ejército 2 batallones a la orilla del río para esperar el movimiento de Bolívar. Y para aniquilar al grupo que se atrevió a tal locura, ordena a toda su caballería, lanceros, húsares, dragones y carabineros, unos 1.200 jinetes, dar cuenta de ese grupo de lanceros. Los lanceros patriotas con paja a la cabeza huyen a todo galope por la sabana. Y cuando están a una distancia segura del grueso del ejército, José Antonio Páez da la señal levantando su lanza y gritando ¡Vuelvan caras! Para desatar el infierno. La primera línea cae y detrás la segunda. La tercera línea no puede frenar y atropellan a los que quedan en pie, cayendo también. A veces consiguen la muerte con sus propias lanzas. Una confusión tremenda, ya que los patriotas han logrado abrirse paso y están aprovechando la confusión. La retaguardia logra girar y huir en desbandada. Es muy difícil enfrentarse a un enemigo que no se entiende y casi no puede verse. Los lanceros patriotas vienen tumbados en sus caballos galopando a toda velocidad, ahora persiguiéndoles. En medio de ese desastre, cuando Morillo ve ese enorme grupo de jinetes, huye desbocado en dirección a arrollar a su ejército estacionado, sin entender del todo lo que ocurre. Ordena a su retaguardia abrir fuego contra ellos, y esto aumenta la confusión. Algunos realistas buscan refugio en un bosque cercano, donde son presa fácil de las armas patriotas. Y solo la noche habría impedido que este suceso hubiera sido más terrible para el ejército de Morillo. Jamás se ha visto un combate ni más desigual ni más glorioso para las armas de la República. Lo que dije antes es una cita textual y no la dije yo. La dijo nada más y nada menos que el libertador Simón Bolívar. La retirada realista en las queseras del medio debe haber sido vergonzosa, por decir poco. Páez y los 148 lanceros que regresaron victoriosos son condecorados por Bolívar con la Orden de los Libertadores. Existen múltiples reseñas en la historia de Venezuela que hacen referencia al reclamo airado del rey Fernando VII, hiciera a Pablo Morillo por la pérdida de esta batalla ante unos lanceros con una desventaja numérica tan grande. Y es muy famosa también la respuesta que Morillo le da por correo. Dadme un José Antonio Páez, su majestad, y 1.000 lanceros de la pura, y pondré a Europa a vuestros pies. Reconocimiento que llevaría a alturas inimaginadas la figura de José Antonio Páez en la gesta independentista